3, 2. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Miel viva o muerta? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de los beneficios de la miel de abeja. Pero los beneficios de la miel de abeja tienen muchísimo que ver con si esa miel está viva o está muerta. En el libro de diabetes, en Diabetes sin Problemas, en el capítulo que hablo de los endulzantes, de los endulzadores, del azúcar, de la stevia, de las cosas que un diabético puede utilizar para endulzar su café y demás, recomiendo la miel, porque la miel se ha visto que tiene unos beneficios muy terapéuticos, muy buenos para el cuerpo, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Ahora, la miel es una sustancia viva, viene de la colmena de las abejas y es producto del polen. Por ejemplo, el cuerpo, ¿verdad?, es un organismo vivo, ¿no? Y como es un organismo vivo, pues por rato puede tener inflamación. Por rato puede tener una infección en la garganta, ¿okay? Por rato puede tener problemas en el intestino, ¿okay? Entonces, la miel como tal, la miel de abeja, se ha demostrado que tiene efectos muy beneficiosos para los problemas de cuando hay una infección de garganta. Por ejemplo, esa costumbre que tenían nuestras abuelas de darnos miel con limón, pues efectivamente se demostró que funciona. La miel tiene un efecto antibacterial, o sea que mata bacterias. La miel tiene un efecto como si fuera un antibiótico natural. Y la miel inclusive tiene un efecto antiinflamatorio. Si uno lo mezcla con limón o con lima, como el limón y la lima tienen mucha vitamina C, mucho potasio, muchos minerales biodisponibles, pues estamos mezclando dos sustancias verdaderamente curativas, ¿no? Así que eso que nos daban cuando te molestaba la garganta, un poquito de miel con limón o con lima, pues efectivamente funciona. En el libro de diabetes estoy explicando que un diabético, por ejemplo, si tiene una inflamación en una parte del cuerpo, en una área que está inflamada, y coloca miel arriba de ello, automáticamente va a notar que la inflamación empieza a bajar, porque se pasan los elementos que tiene la miel a través de la piel y empiezan a sanar el área, ¿no? E inclusive se sabe que si una persona se da una quemadura en la cocina, cocinando algo, y se pone miel, automáticamente empieza a bajar el dolor, ¿ok? Así que la miel tiene un efecto. Y para las personas que tienen problemas intestinales y demás, la miel es muy buena para el intestino, ¿no? Porque cuando entra al intestino, empieza a sanar las paredes del intestino. Todas esas personas que tienen enfermedades inflamatorias del intestino y problemas intestinales, ¿no? Sí, que la miel de por sí está demostrada que es muy terapéutica, muy curativa, pero a la hora de adquirir miel, uno tiene que saber que hay una diferencia entre la miel procesada y la miel cruda. Fíjense, la miel procesada, que es la que uno consigue en los supermercados, pues siempre tiene pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? La pasteurización es que toman la miel que venía de la abeja, que estaba en su estado natural, que tiene enzimas naturales, que tiene vitaminas, que tiene minerales, que tiene toda esa actividad antibiótica y demás, y la calientan, pero la calientan por arriba de 60 grados centígrados. Cuando la temperatura pasa de 60 grados centígrados para arriba, automáticamente las enzimas que estaban ahí se mueren, porque las enzimas son proteínas y las daña el calor. Así que ellos lo hacen para esterilizar la miel. Pero eso mismo hace que los efectos curativos que tenía se le van, ¿no? Lo otro que pasa es que cuando usted va al supermercado, la que vende en el supermercado tiene filtración. ¿Para qué la filtran? Bueno, la filtran para que no se vaya a ir un pedacito de abejita muerta, para que no quede nada de cera de la miel, y eso está muy bien porque se ve muy bien, ¿verdad?
la apariencia es bien, pero en la filtración se le van prácticamente muchos de los agentes curativos de la miel tienen que ver con el polen, porque la abeja va y busca el polen y lo trae a la colmena, ¿no? Ese polen, que alguna gente dice que le causa alergias, de hecho se ha visto que la miel se usa para tratar las alergias, porque las personas que tienen alergia al polen, lo que pasa es que su cuerpo está falto de minerales, que es lo que le trae la miel. Así que las personas toman miel para evitar las alergias. El polen, cuando le ataca a una persona, es porque la persona está falto de minerales, ¿no? Si no, no tendría alergia al polen, ¿no? Así que la filtración le quita eso, ¿no? Y muchas de las marcas más famosas de abejas industriales le dan lo que llaman también una ultrafiltración, que es una filtración que se la dan con el propósito, es súper filtrado, al punto de que muchos de los otros componentes no sobreviven el proceso, y eso lo hacen para que la miel quede transparente, no le queden burbujas dentro y se vea muy agradable a la vista, pero está muerta. Para colmo, no hay forma realmente de saber cuánta azúcar o fructosa le están echando. Como la miel es costosa, porque hay que sacarla manualmente, pues algunos fabricantes de los bien grandes y de otros, pues a veces no son personas tan éticas y están muy interesados en el dinero, pues le echan azúcar o fructosa. Y la fructosa que le echan es jarabe de maíz de alta fructosa, que es la peor clase de fructosa que hay, que es la forma más barata de azúcar que existe, es el jarabe de maíz. Entonces, ¿qué pasa? La miel procesada tiene esto. Ahora, la miel cruda no se consigue generalmente en los supermercados, se consigue en los centros naturistas, se consigue en las ferias de agricultores, y en todas las ferias de agricultores usted va a ver que hay apicultores. El apicultor es el agricultor que se especializa en criar abejas y tener colmenas, ¿no? Ahí usted puede conseguir la miel cruda. Esa es bien curativa, esa es bien medicinal. La miel cruda tiene inclusive una característica que cuando usted ve el frasco, ¿no? Usted va a ver que la miel se ve ahí, pero en el tope arriba de la miel va a ver que va a haber aquí arriba, va a ver usted cera, un poquito de cera, ¿no? Porque como no está ultra filtrada de nada de eso, le va a encontrar la cera ahí arriba. Y va a ver que no es muy uniforme y que es granulada y es como bien cremosa, ¿no? No es tan líquida como esta miel procesada, ¿no? Esa miel está viva. Esa miel está viva. Tiene 22 aminoácidos y 31 minerales, y tiene sus enzimas vivas, o sea que tiene efectos biológicos, ¿no? Tiene 30 compuestos bioactivos, cosas como polifenoles, antioxidantes, vitaminas, tiene 30 compuestos bioactivos que están activos para el cuerpo, ¿no? Tiene 4 veces más antioxidantes. La miel cruda se descubrió en estudios que se han hecho que tiene 4 veces más antioxidantes, que es lo que baja la inflamación, que la miel procesada. Funciona como antiinflamatorio. Y hay que decirle, como le mencionaba ahorita, que el polen que contienen es medicinal, es un polen medicinal. Entonces, a la hora de usted comprar miel, la puede usar para quemadura, para inflamación, para los diabéticos, para problemas de la garganta, de tos y demás, para sus niños y demás, pero asegúrese de comprar miel viva, no miel muerta, miel cruda. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.